A la iglesia de Sardis. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la iglesia. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 1 se habla de los 7 espíritus de Dios, que son el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y el de temor de Dios. Todas estas características las reúne nuestro Señor y Salvador Jesucristo y confirman su carácter. Las 7 estrellas son 7 ángeles. El Señor llamó ángeles a los pastores de las iglesias en Turquía. Así llama a todos los que pastorean su rebaño de ovejas en la fe. Las últimas palabras que Jesucristo dirigió a la iglesia por medio de Juan son aplicables también a la iglesia de hoy día. La iglesia de Jesucristo está conformada por todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos recibido a Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y que nos estamos esforzando por hacer la voluntad del Padre. En el verso 1 dice: Yo conozco tus obras, que vives y estás muerto. Vivir y estar muerto se refiere a que la iglesia se ha olvidado de hacer las primeras obras y está en tibieza. Se ha olvidado del primer amor, que es Jesucristo, y casi no lo tienen en cuenta y no practican sus enseñanzas. Quienes casi no oran, no estudian la palabra de Dios y no se acuerdan de ayunar, están en oscuridad y en tibieza. Necesitan ser constantes haciendo estas primeras obras, porque sólo así no caemos en los engaños de Satanás ni en el pecado. Y con oración y ayuno es que combatimos a los demonios que nos puedan atormentar. Si dejamos de hacer estas primeras obras, somos iguales a los que no son cristianos o creyentes, y estamos como muertos, porque nos hemos olvidado prácticamente de Dios. Y Él desea que lo tengamos en cuenta siempre. Al dejar nuestro primer amor a un lado, que es Jesucristo, y las primeras obras, estamos expuestos a caer en pecado. En el verso 2, Jesucristo nos pide que seamos vigilantes y habla de las otras cosas que están para morir. Dice que las afirmemos. Las otras cosas que están para morir es que si hemos dejado el primer amor a un lado y las primeras obras, terminaremos violando los mandamientos de Dios, porque nos enfriaremos espiritualmente. Y entonces no habría ninguna diferencia entre nosotros, que decimos ser creyentes o cristianos, y los que no lo son. Seríamos iguales a la cizaña. Ya no seríamos trigo, no seríamos la sal del mundo, ni tampoco la luz. Dios espera que iluminemos el camino de otros. En el verso 3, el Señor nos dice: Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nos está pidiendo que recordemos todas sus enseñanzas y que nos arrepintamos de lo que hemos dejado de hacer y lo empecemos a hacer. Nos pide que velemos en la oración constante, en el ayuno y en el estudio de su palabra, para que no dejemos de obedecer sus mandamientos, ni que dejemos de amar, respetar y servir a nuestro prójimo.
Nos dice en este verso 3 que vendrá como ladrón sobre nosotros y que no sabremos a qué hora lo hará. Esto hace referencia al glorioso evento del arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo, el cual está por suceder. Lea acerca de este evento glorioso, de esta profecía dada al apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Los que hayan dejado de hacer las primeras obras y se hayan olvidado de su primer amor, que es Jesucristo, no podrán participar de ese evento glorioso, porque estarán distraídos con los afanes de este mundo y tan desapercibidos como todos los demás, así que no reconocerán las señales del fin, las cuales los que estamos bien despiertos en el Dios de la Biblia sí podemos ver que ya se han dado y se siguen dando. En la actualidad muchos duermen espiritualmente y desafortunadamente se van a quedar del arrebatamiento, no podrán participar de él. A eso se refiere el Señor cuando dice que vendrá como ladrón, porque tomará por sorpresa a muchos y por no estar preparados en la fe, en la santidad, ni en el conocimiento bíblico, se van a quedar, porque son presa fácil del diablo y de sus engaños, el cual, como león rugiente, busca a quien devorar. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas de venir por nosotros, su iglesia. Ya estamos en el jubileo número 120, que es el último. Estamos en la sexta dispensación de los tiempos. Falta la séptima y última, en la que Jesucristo reinará con sus santos escogidos. Es a lo que se le conoce como el milenio. La palabra de Dios dice: mi pueblo es llevado cautivo y perece por falta de conocimiento. Muchos se van a quedar por estar en tibieza y alejados del primer amor. Debemos estar en santidad porque sin ella no podremos ver el santo rostro de Dios. Hebreos 12:14. Debemos creer y tener fe en todas las profecías en que se van a cumplir, incluyendo esta, la del arrebatamiento de la iglesia, porque si no creemos, si no tenemos fe, no participaremos de ese evento glorioso, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando ocurra el arrebatamiento y muchos desaparezcamos, quienes nos conocían van a sentirse tristes y preocupados, y nos van a extrañar. Y estarán preocupados porque se quedaron, van entonces a lamentar no habernos creído. Y desafortunadamente ya les tocará asumirlo, y deberán ser valientes y enfrentar el tiempo de la tribulación. En el arrebatamiento o rapto Jesucristo vendrá sin avisar, en cualquier momento lo hará, mientras que en su segunda venida sí habrá señales. Quienes estemos velando, estaremos preparados para ser arrebatados. En el versículo 4 dice el Señor: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Quienes tengamos fe y nos conservemos sin mancha de este mundo, haciendo la voluntad de Dios, recibiremos vestiduras blancas y andaremos con Jesucristo, porque seremos hallados dignos. En el versículo 5 dice que recibiremos vestiduras blancas y no borrará nuestros nombres del libro de la vida. Luego Dios sí puede borrar los nombres de aquellos que quizás permanezcan en tibieza y no se esfuercen por hacer su voluntad. Si pasamos este estado probatorio en el que nos encontramos, vestiremos de blanco y andaremos con el Señor por siempre. En este versículo 5 dice también nuestro Señor que confesará nuestros nombres delante del Padre y de los ángeles. Jesucristo es nuestro mediador o abogado ante Dios el Padre. Si demostramos obediencia a los mandamientos, no dudemos que Jesucristo abogará por nosotros y lograremos pasar este estado probatorio y recibir nuestras vestiduras blancas. En el versículo 6 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si somos inteligentes, si somos sabios, oiremos sus palabras. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Seamos sabios y esforcémonos por tener a Jesucristo de nuestro lado para que interceda por nosotros ante el Padre, y así nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida.
Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. Si estamos con Él y practicamos sus enseñanzas, siempre tendremos su protección y sus favores. El temor a Jehová es tener respeto y amor hacia Él. Y si tenemos amor, obedecemos los mandamientos. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y tengamos presente que Jehová es el mismo Jesucristo, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No creamos en falsas enseñanzas que hay por ahí, en las que dicen que Jehová es el diablo o que es el hijo del diablo. Eso es una herejía. La palabra Jehová simplemente es el nombre que decidió colocarle a Dios la persona que tradujo la Biblia del hebreo al español, para que a nosotros nos quedara más fácil pronunciarlo. Porque el nombre de Dios está escrito en solo consonantes y no se puede pronunciar. Algunos le dicen Yahweh, le añadieron las vocales A y E. Jehová es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Jesucristo a quien el Padre le dio toda la potestad para obrar en su nombre. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El arrebatamiento o rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier instante. Ya estamos en el tiempo en el que puede suceder, pues todas las señales de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 han sido dadas. Procuremos retener lo que el Señor nos enseñó para lograr obtener esa corona de vida, y no dejemos que nadie nos arrebate esa corona, diciéndonos que no hay arrebatamiento, que eso es una mentira, pues está escrito y se cumplirá. Velemos en la oración constante, oremos al Padre en el nombre de Jesucristo, como Él mismo nos enseñó que debíamos orar en Juan 14:13. Velemos en el ayuno, en el estudio diario de la Biblia, en la obediencia a los mandamientos y en el amor, respeto y servicio a nuestro prójimo. Y así lograremos pasar este estado de probación. Tengamos una relación personal con Dios. No lo busquemos ni en religiones ni en edificios. Eso no nos salvará. Nos salva la gracia de Dios mediante nuestra fe. Lee Efesios 2 del 8 al 9. Además que Dios ya no mora en templos hechos por manos humanas. Lee Hechos 17:24. Dios mora en nosotros. Nosotros somos su casa, su templo. Lee 1 Corintios 6:19 al 20. El Espíritu de Dios mora en quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que además nos estamos esforzando por hacer su voluntad. Nosotros somos su iglesia, somos los santos de hoy, que seremos arrebatados en cualquier instante. Los santos que vivirán la tribulación son los que se convertirán después del arrebatamiento de la iglesia. Ellos serán los mártires de ese tiempo, aunque recordemos que habrá sobrevivientes del tiempo de la tribulación. Lee Zacarías 14:16. Y estos sobrevivientes serán los mortales que pasarán al milenio. Lee Isaías 2, del 2 al 4, capítulo 11, del 6 al 9, 65, del 16 al 25. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta y a compartirlo para que otros aprendan todas estas cosas y tengan la oportunidad de conocer a Dios y a su Santo Hijo Jesucristo y puedan arrepentirse y cambiar sus vidas. Dios te bendiga y que su paz y gracia te acompañen.